Hola mis aventureros, para el nuevo tutorial necesitaremos. Iniciamos doblando el papel a la mitad. Dejamos 8 centímetros del borde del papel y escuadramos una línea. Dejamos 2 centímetros y escuadramos. De esta línea dejamos el largo del pantalón, que son 60 centímetros, y escuadramos una línea. En la segunda línea vamos a entrar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que son 18. Marcamos aquí también y cerramos. Para realizar el tiro dividimos el contorno de cadera entre 20, nos da 3.4 y le vamos a sumar 1 centímetro y lo redondeamos a 4.5. En el vértice subimos 2 centímetros. En esta línea subimos 6. Entramos 1 centímetro, unimos y formamos el tiro. De esta línea buscamos la mitad y escuadramos para formar la línea de rodilla. En la línea de la rodilla marcamos 19. En la línea del ruedo marcamos 16 y unimos. De la línea de la rodilla unimos al tiro con una curva suave. Para el bolsillo entramos 5 centímetros y bajamos 11. Y unimos con una curva suave. Para el ancho del bolsillo lo vamos a dejar de 11 centímetros por 20. Y unimos. Aquí mismo vamos a realizar la parte posterior. Para ello vamos a utilizar un cuarto de contorno de cadera más 2 centímetros. Lo marcamos aquí y unimos. Para el tiro trasero vamos a utilizar el doble de lo que utilizamos en el delantero. Subimos 4 en el vértice. Marcamos la mitad de esta línea. Entramos 1, salimos 2, unimos y formamos el tiro. De este punto unimos al delantero. Aquí salimos 2 centímetros. En la línea de la rodilla también 2 centímetros y unimos con una curva suave. Cortamos la pretina y recortamos alrededor de la parte posterior. Separamos y ahora sí recortamos la parte delantera. Medimos que el tiro delantero nos llegue igual al tiro trasero. Si nos sobra alguna pestaña, la marcamos y recortamos. Cargamos el bolsillo y realizamos una vista de 3 centímetros. Se cose así, se voltea y se pasa pespunte. En la pretina marcamos la parte posterior y la delantera. Recortamos por la parte trasera, la abrimos y se va a cortar a doblez. Le dejé la pestaña de la parte delantera, que es de 1 centímetro, que nos va a servir para la costura. Para el rib que le vamos a colocar a la bota del pantalón, va a ser el ancho del delantero y del trasero, cortado al doblez, menos 4 centímetros por 10 centímetros de ancho. Para la parte superior vamos a necesitar un papel doblado a la mitad y escuadramos una línea a los 2 centímetros. De esta línea marcamos el largo total de talle, que serían 36. De esta línea marcamos un cuarto de contorno de pecho más 1 centímetro. Escuadramos. Aquí vamos a marcar el cuello. Marcamos una sexta parte de contorno de cuello, que son 6. Bajamos 2 y bajamos 8 para el delantero. Y unimos. Marcamos mitad de espalda aquí, aquí y unimos. Bajamos 3 centímetros para caída de hombro y unimos al cuello. De ancho de hombro dejamos 10,5. Aquí marcamos un cuarto de contorno de pecho más 1 centímetro y unimos para formar la sisa. En esta línea marcamos 18 y unimos. De esta línea bajamos 14 centímetros y escuadramos. Esta sería la línea por donde vamos a recortar si se va a hacer de 2 colores. Si se realiza el corte, habría que añadir 1 centímetro a cada lado para costura. Para el bolsillo del suéter vamos a dejar 11 centímetros hacia este lado
y hacia arriba dejamos 14 centímetros. Salimos 6,5 y unimos. Aquí subimos 5,5 y salimos 1 y unimos. Y cerramos el bolsillo. Una vez cargado, dejamos 2 centímetros a cada lado para la costura. Para el rib de la cintura, vamos a bajar 10 centímetros y escuadramos. Lo marcamos de 14 centímetros, restándole ya los 4. Cerramos y recortamos. Recortamos por la parte posterior y separamos. En la parte delantera recortamos el cuello. Recuerden que para el rib lo van a cortar sobre la tela al doblez abierto para que les salga el contorno total. Vamos a realizar la manga. Para la manga igual vamos a necesitar un papel doblado a la mitad. Marcamos 8,5, que es la mitad de la cuarta parte del contorno de pecho, y escuadramos. Marcamos el largo de la manga, que serían de 34, y escuadramos. Marcamos 1,5 centímetros, medimos el contorno delantero y trasero de la sisa. Esa medida la vamos a llevar de este punto a la línea. Trazamos una línea y la dividimos en 4. En el primer punto vamos a salir 1 centímetro. De este primer punto unimos al resto con una curva suave. Marcamos el ancho de puño de 11 centímetros y unimos. Para el rib bajamos 10 centímetros y escuadramos. Y unimos. Recortamos y le restamos los 4 centímetros al rib. Recortamos la manga. A partir de aquí dejamos 5 centímetros, luego 2, 4 y 2. Y escuadramos estos puntos. Este y este serían los cortes para el otro color. Si se realizan los cortes, recuerden que a cada lado se le deja 1 centímetro para margen de costura. Una vez lista la manga, pasamos a realizar la capucha. Necesitaremos un papel y realizamos un ángulo de 90 grados. Desde aquí medimos 32 centímetros y escuadramos. Medimos el cuello delantero y posterior. Lo sumamos y le añadimos 4 centímetros. Los marcamos y cerramos. En esta esquina marcamos 5 centímetros y unimos de forma curva. Marcamos 11 centímetros y subimos 3 y unimos. Subimos 4 centímetros y cerramos de esta forma. Recortamos y así estaría listo la parte superior. Aquí vamos a marcar por cuántas piezas vamos a recortar. Serían 2 por cada una de la parte inferior. Del superior vamos a cortar tanto el delantero como el trasero al doblez. A excepción, si realizamos el corte, igualmente al doblez, pero se le aumenta 1 centímetro de costura. Para el bolsillo realizamos un solo corte, aumentándole los 2 centímetros a cada lado. Las demás piezas son por 2. Recuerden que los ribs se cortan abiertos para que salga el contorno completo. Pasamos al corte. Una vez cortadas las piezas, iniciamos con la costura. Comenzamos con la manga. Recuerden que dejamos 1 centímetro a cada lado de cada una de las piezas y vamos a empezar la unión enfrentando derecho con derecho. De esta manera. Así sucesivamente. Una vez unidas las mangas, pasamos overlock y realizamos pespunte. Pasamos pespunte en todas las uniones. Así quedarían las mangas. Ahora vamos a realizar la unión de la parte trasera. Cosemos a 1 centímetro. Pasamos overlock y hacemos un pespunte. Realizamos lo mismo en la parte delantera. Una vez listo, enfrentamos derecho con derecho y cosemos hombros. Posicionamos el bolsillo, cosemos aquí. Aquí ya había pasado doble costura. Aquí arriba entramos 2 centímetros, cosemos. Pasamos doble costura. Una vez listo el bolsillo, pasamos a pegar las mangas. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos ambas mangas. Una vez cosidas, pasamos a la capucha.
Unimos alrededor con las mismas medidas exactamente. Ustedes la pueden dejar de un solo color o hacerlo igual. Y le coloqué ojetes. Lo vamos a doblar a los 2 centímetros y cosemos. Pasamos un pespunte. Una vez listo, buscamos el centro de la espalda y el centro del delantero. Posicionamos la capucha y sujetamos con alfileres. Cosemos. Pasamos un pespunte alrededor del cuello. Ahora vamos a unir los laterales. Una vez unido, vamos a poner el riff en la cintura y en los puños. Cosemos a 1 centímetro. Doblamos y marcamos la mitad con un alfiler. Colocamos en la cintura y cosemos alrededor. Y hacemos lo mismo con los puños. Así quedaría listo, pasamos a la parte inferior. Para la parte de abajo empezamos con el bolsillo, cosí la vista, doblé hacia adentro y pasé doble pespunte. Doblé 1 centímetro hacia adentro y sujeté con alfil. Voy a coser alrededor. Hacemos doble costura. Se realiza en ambos lados. En este caso estoy colocando una cinta de otro color. Para ello le quité 1 centímetro a cada lateral. Esto es opcional. Corté la cinta de 4 centímetros. Colocamos la tira y cosemos. Y unimos los laterales, delantero y trasero. Cosemos a 1 centímetro. Pasamos overlock y hacemos un pespunte en ambos lados. Unimos los tiros. Ahora unimos el entrepierna. Una vez cosido, colocamos los riffs. Doblamos a la mitad, posicionamos y cosemos. Lo realizamos a ambas piernas. Para la pretina cosemos a 1 centímetro. Pegamos el elástico. Abrimos costura, posicionamos el elástico y cosemos alrededor sin pisar la liga. Así quedaría la liga y pasamos un pespunte a 1 centímetro. Posicionamos la pretina. Sujetamos con alfileres
y cosemos alrededor por la misma costura realizada anteriormente. Pasamos overlock y planchamos. Y así quedaría nuestro conjunto para niña. Si lo queremos para niños, lo podemos realizar en otro color. También podemos hacer algunas modificaciones, como colocarle liga a las botas y no colocarle rip en los puños ni en la cintura. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse y los espero en el próximo tutorial.